Silvana Varela, del otro lado de la cámara, para que podamos charlar con ella un poquito acerca de todo lo que se vivió en el día de ayer. Es muy importante que en esta jornada podamos reflexionar, pensar y, por qué no, debatir lo que sucedió en el día de ayer. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida. Buen día. Gracias por estar siempre del otro lado. Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Noto que estás con un problemita en la garganta, pero siempre Estoy con una disfonía desde el miércoles tremenda, está pero muy bien. bueno, Bueno, hoy mejor, hoy bueno, mejor, no sé, mira. el miércoles no hablaba, Mucha el pileta, miércoles no hablaba. mucha pileta No, seguramente. no, 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 Bueno, no fue eso, pero bueno. Es a más, ver, la médica me dijo, tenés que hacer reposo vocal. Y le dije, bueno, sí, meteme en un coma inducido, porque para que yo me claro, calle estamos claro. al horno. Sí, me imagino, me Pero imagino. Aparte, estar callado o callada en estos momentos no, no, es de tensión tremendo, es para mí fue una imposible. tortura. Es Hoy una... igual tengo voz, el Bueno, miércoles no tenía. me alegro. Bueno, opinión, Silvana, acerca de todo lo que se vivió en el día de ayer, en las últimas horas, en los últimos días, desde que tiene media aprobación en el Senado, que baja diputados, que se aprueba con reformas, que la reforma se aprueba con reformas y que tiene que volver al Senado este proyecto de ley laboral. ¿Cómo es que le dicen? Modernización laboral para el oficialismo y los aliados. Sí, ¿Qué te es una parece? ¿Qué ruido te flexibilización. hace a vos? No, no, a ver, todo el ruido posible, no hay, Mm, no hay manera de que esto no haga ruido, digo, me hace todo el ruido posible. Me lo hizo ya cuando hablábamos del artículo 44, que creo que lo planteamos con vos sí. hace unos días, y que yo decía, para mí esto es una distracción, y efectivamente terminó siendo una distracción. Creo que estuvo amañada desde el primer momento, que alguien pergeñó con mucha sabiduría, hay que decirlo, digo, fueron muy hábiles en ese sentido, pergeñó poner un artículo tan, pero tan discutible como era ese artículo 44, que se llevó toda la marca, que todo el tiempo estuvieron todos los canales, incluso del oficialismo, hablando de ese artículo Mm, 44. Me parece que fue parte de una campaña pensada para que se hablase de ese artículo 44, que la población pensara que lo único malo de la reforma era que te iban a quitar dinero de tu sueldo si tenías la desgracia de enfermarte de un cáncer, o que no ibas a poder ir a jugar a la pelota o a un gimnasio porque te podían llegar a descontar la mitad si te lastimabas. Entonces, digo, toda la marca se fue a discutir lo que era ridículo, impensado, como licencia, como sanción ante un caso de enfermedad. Y la verdad que, bueno, sacado eso, quitado eso, era, bueno, el mensaje era, bueno, mira, ya sacamos lo problemático, todo lo demás mm. era necesario porque hay que modernizar, porque esto va a generar trabajo, porque esto va a hacer bueno, que la Argentina despegue finalmente a la estratosfera. Eh, y la sensación es esa, digo, yo escuché gente que el día anterior al paro decía, hablaba en un negocio y decía, no, porque mañana es feriado, ¿no? Digo, o Mm. sea, digo, está tan disociada, lamentablemente, la política y la gestión de lo que pasa en la calle, que también la calle está disociada de lo que pasa en la gestión. Entonces me Ajá. parece que acá empezamos a tener como una cuestión de responsabilidad mutua, donde yo siempre critico cuando la política no interpreta, no interpela lo que pasa en la calle, pero también me parece que tenemos que empezar a ser críticos con una calle que no mira lo que pasa y lo que hace la política, y después termina pagando las consecuencias, y después termina diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Y esto puede ser porque los que vos votaste y te representan están votando esto. Entonces, si vos no querés, vos lo votaste por otro tema, porque pensaste que la casta eran otros, que iban a atacar a los que más tenían, no que iban a meterte en el medio de toda esta reforma de flexibilización laboral, porque hay que llamarlo como corresponde. Esto no es una modernización, esto es una regresión de los derechos laborales, esto es una flexibilización laboral, y en el medio de todo eso te enterás que le bajan impuestos a los dueños de aviones particulares, ¿no? Digo, vos no te podés comprar tu autito o no lo podés mantener, pero los aviones, los dueños, los empresarios que tienen aviones particulares van a pagar menos impuestos ahora. Y eso está genial, aparentemente, porque la idea era venir a bajar impuestos. Ahora, después nos miramos si le bajamos impuestos, no sé, el impuesto al cheque, el IVA, digo, si bajamos los impuestos que pagamos todos cuando compramos una leche,
o cuando nos deposita alguien un dinero. No, eso no. Lo que bajamos sí que me imagino que es muy importante para la recaudación para generar trabajo, es bajarle los impuestos a los dueños de los aviones. Entonces, pero también, insisto, yo siento que la gente está anestesiada, que la calle está anestesiada, probablemente porque hay una falta de representatividad, porque no encuentran, bueno, me voy a quejar contra este, ¿y quién me representa? Y no me representa nadie. Hoy hay una falta de representatividad, hay una falta de credibilidad, digo, está muy desprestigiado los sectores sindicales, por eso también es que el paro es cierto, fue grande, fue importante, porque básicamente se adhirió al transporte. Si no se hubiese adherido al transporte, yo creo que obviamente la actividad hubiese sido mayor. La actividad comercial privada ya sabemos que siempre abren y cada uno hace lo que puede, o con sus convicciones, o con sus necesidades, eso funciona igual. Pero la realidad también hay que hacerse cargo y decir, y bueno, sí, los sectores sindicales están desprestigiados, la política está desprestigiada. Entonces, eh, ayer yo hablaba y decía, ¿cuál es la diferencia que yo veo Mm, de cuando la sociedad reaccionó en el 2001, que ya no daba más y termina reaccionando? Bueno, porque el 2001 no estaba tan lejos de la recuperación de la democracia. El 2001 no estaba tan lejos de entender a la política como una herramienta de transformación de la vida de la gente. mm. No estaba tan lejos de sentir lo que había pasado con un modelo neoliberal como había sido el de Menem, más allá de que obviamente al no existir la globalización como existe hoy, no existir los medios de comunicación de redes como tenemos hoy, la información llegó más lenta, por eso Mm. también el proceso fue más largo, y además porque Menem fue mucho más vivo, no quitó todo, quitaba de un lado, daba del otro, sostenía, digo, me parece que en ese sentido fue mucho más político, obviamente, no pensó tanto en el déficit cero y tuvo las joyas de la abuela para vender. Pero digo, todavía había una sociedad que pensaba política, hablaba de política, se discutía política en las casas a favor o en contra de tal o cual modelo, pero se hablaba de la política. La política no era una mala palabra, no se había hecho esta romantización de la apolítica, ¿no? De yo no opino de política, yo no hablo de política, yo soy apolítico, como que lo correcto es eso, porque pensar política o hablar de política significa automáticamente estar entongado con alguien, o querer estar entongado con alguien, o querer tener un cargo público, digo, y como que empezó a estar mal visto. Entonces, hoy tenemos una sociedad que se distanció mucho de la política, pero que tampoco entiende qué es lo que pasa con la política, que a veces no sabe ni cómo se sanciona una ley, ni Mm. mucho menos cuáles van a ser las consecuencias para ellos. Creen que, bueno, lo mismo, total, a mí me echaban igual, y tampoco me pagaban la indemnización, o también me lo ofrecían pagar en cuotas, cosa que es cierto, porque también hay que hacerse cargo de eso. Digo, a vos te echaban de algún lugar, si es que tenías la suerte de estar en blanco, y seguramente ibas a tener que negociar tu indemnización, y seguramente ibas a tener que decir, bueno, acepto tanto y acepto que me lo pagues en tantas veces. También hubo grandes empresas que hicieron trampa, que se declararon en quiebra y que todavía no pagaron. Digo, Garbarino todavía no pagó la indemnización a gente que despidió hace 2 años. Sin juicio, digo, Eso aclare también, usted. no, Claro, quebró, no es que hubo juicio, claro, quebró. claro. Desapareció, de un día para el otro cerró, como cerró ahora FATE, Qué y bárbaro. Garbarino, una gran empresa que cerró hace 2 años, todavía no pagó la indemnización a ninguno de los trabajadores de Garbarino. Conozco gente que está todavía luchando Qué para bárbaro. poder cobrarle a Garbarino. Cuando Entonces te digo, digo sin juicio es por esta cosa de se termina la industria del juicio, ya no, va a ser más fácil. simplemente cerró Cerró, por eso y digo cerró, y nadie se hizo cargo. los laburantes que esperan cobrar su indemnización, como vos decís hace 2 años, ni siquiera han iniciado acciones legales, porque Sí, sí, digo, las iniciaron en bueno, muchos está casos, pero bien, está ahí, o sea, claro, nadie le pone claro. el cascabel al gato. Mm, O sea, están ahí, todavía están peleando para que alguien se haga cargo y esta gente que por sí. supuesto, viste, porque también está eso de, bueno, pero si cierra o si despiden y te dan la indemnización, con eso vas y te pones un parripollo o te compras un auto. Bueno, fíjate esta gente que la despidieron porque cerró y no pudo hacer nada de eso porque no cobró ni siquiera un centavo de Claro. indemnización.
Entonces hay mucha gente que después termina quedando en la calle y que se da cuenta de la importancia de las leyes laborales para defenderte o cuáles son tus derechos recién cuando les toca decir, che, ¿y ahora cómo reclamo? ¿Y ahora qué opciones tengo? Porque hasta ahora no me di cuenta, no sabía. Yo creía que no, que los sindicatos que me descuentan plata son todos unos chorros. Y excepto, y capaz que me entero si me sirve porque en verano voy a un hotel sindical. Digo, pasa muchas veces que la gente que trabaja digo, alejado de los grandes centros urbanos, sí tiene un poco más de noción de la prestación que puede llegar a tener su sindicato, no tanto por si le pelea mejor el sueldo en la paritaria o no, sino muchas veces por las cuestiones de salud, las cuestiones de traslado, que tienen que ir a centros urbanos más grandes. Entonces ahí tiene un poco más de cercanía con lo que significa un sindicato. Pero si no, hay mucha gente que pasa, no sé, años trabajando en tal rama, en tal empresa, y no se entera bien de cuáles son las prestaciones digamos, el respaldo que le da el sindicato. Si a eso le sumás que tenés sindicalistas ricos con trabajadores pobres, que tenés sindicalistas que claramente no pueden explicar su patrimonio, que tienen un poder de estar atados, atornillados a la silla desde hace décadas, no años. Bueno, obviamente que hay un desprestigio sobre eso. Ahora, que eso esté mal no significa que haya que volver a una ley absolutamente, que haya que dar vuelta a una ley Claro, y poner algo absolutamente regresivo como es esto, y claro. que desampara por totalmente a los trabajadores, que además es mentira que no se modifica desde el 74, porque en el transcurso Mm. fueron habiendo distintas sanciones de convenios colectivos, distintos agregados de acuerdo a ramas, actividades que aparecen, que desaparecen, obviamente todo el tema de las paritarias, entonces no es verdad que tenemos una ley desde el 74 que no se toca. No, no, es mentira. Es mentira, pero ayer vimos artículos que van en contra del 14 bis. Ayer vimos artículos que desfinancian el PAMI. A ver, no solo estamos hablando de los trabajadores en actividad, vamos a empezar a ver jubilados aún más pobres, porque desfinancian el PAMI, porque el dinero que ingresaba a la seguridad social y que después, por supuesto, tenía que ver con el financiamiento, porque el ¿PAMI PAMI, o digo, los ANSES, jubilados, Silvana? perdón, ANSES, ANSES, ANSES. Bien, ANSES, perdón, bien. Está desfinancian bien. ANSES. Ujú, ujú. Porque el dinero que vos aportás Ajá, como parte de lo que le descontás al trabajador, ajá. eso va a la seguridad social, es decir, va a ANSES. ANSES con esa caja que hoy cobra es con la que hoy le paga a los pasivos. Digo, no es que, viste, quedaron, porque no sé cuál es la imagen que por ahí tiene la gente, de que, no sé, la plata que le descontaron cuando eran trabajadores activos, lo pusieron Mm. en una caja de ahorro y con esos intereses hoy le pagan la jubilación. No, no, la jubilación se paga con la masa de trabajadores activos. Por eso también es tan importante que no haya recesión, que haya cada vez más trabajadores activos, que estén en blanco para que ese dinero pueda financiar lo que hoy tienen que cobrar los jubilados. Si vos tenés menos trabajadores activos con respecto a los jubilados, obviamente vas a ir siempre a déficit. Ahora, ese dinero que ingresaba al ANSES, ahora la van a sacar, una gran parte de ese dinero lo van a sacar para poner en el fondo en el FAL, que es el fondo para que vos mismo con esa plata te pagues eventualmente la indemnización, que en realidad la indemnización siempre fue algo que tenía que pagar el empleador. ¿Por qué tiene que pagarlo el Estado? Porque acá lo que te dicen, no, no, bueno, pero lo está aportando el privado. No, o sea, es dinero que el privado aportaba como aportes por tener ese trabajador, pero que iban a ANSES, porque con eso se financia o se sostiene el sistema previsional. Ahora, vos estás sacando los aportes previsionales que iban a ANSES para ponerlo en un fondo para que si el empresario se le ocurre despedir gente, pueda despedir gente y lo paga el Estado. No lo está pagando el empresario, ¿se entiende? Lo paga el Estado porque era plata que iba a las arcas del Estado. Ahora va a ir a un lugar para que cuando el empresario se le ocurra despedir gente, ¡pum!, la indemnización salga de ahí. O sea, es una locura, es todo una locura, Sí, todo una sí, locura. sí, sí, es realmente brutal. Sil, yo quiero darte un minutito para que te recuperes, tomes un vasito de agua, te prepares un cafecito. No vamos a ir a la tanda
Sí nos vamos a quedar con lo que está sucediendo ahora en la Comisión de Legislación Laboral en la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y empezó hace minutos, preside esta comisión, por supuesto, Patricia Bullrich, que está allí hablando. Así que mientras Silvana se acomoda y guarda su bellísima voz para poder seguir enseñándonos la realidad que no nos dejan ver, porque estaba buscando algunos otros puntos en contra. Por ejemplo, aparece Silvana, que después lo vamos a analizar. Ya estás tapada y voy a ir al vivo de Senado, así que vos podés escuchar y moverte por tu casa. Pero contarte, por ejemplo, que le quiero avisar. viene la figura del colaborador independiente. Se va a poder contratar hasta 3 colaboradores bajo un régimen de monotributo. ¿Esto qué significa? No hay tal empleo registrado, se eliminan las multas por trabajo en negro, mira vos, se extiende el periodo de prueba y terciarización. Bueno, cosas que van a seguir ocurriendo. Está hablando Juliana Di Tulio, senadora de Unión por la Patria. La vamos a escuchar atentamente porque nos interesa saber qué pasa ahora en vivo allí en la Cámara de Senadores. Las trabajadoras no tengan más derechos. Lo acaba de comunicar la presidenta de este plenario y la presidenta además del oficialismo, la senadora Patricia Bullrich. Bueno, mire, hago mías las palabras de la senadora López. Usted le tiene la alergia al reglamento, pero lo violaron sistemáticamente desde hace 2 años, que lo vienen violando sistemáticamente. Pero la verdad, señora presidenta, que acá no deberíamos estar. Y este dictamen no debería estar firmándose. Lo saben todos, sobre todo los senadores que tienen algunos años acá, que compartimos. Lo saben porque están violando el artículo 103 del reglamento. Cuando me enteré que convocaban antes de la sanción de la ley, que fue hoy, el día de hoy, la sanción de la ley, hace un par de horas atrás, 1:30, 1:40 de la mañana. ¿Qué decía? Pregunté por qué. Decía, bueno, para cumplir con las 48 horas de anticipación, pero ¿cuál es el objeto? Y pusieron una orden del día que ya no existía. Y la verdad que el segundo párrafo del artículo 103 del reglamento lo que dice es que los senadores tenemos que tener conocimiento sobre lo que se va a tratar. Por lo tanto, debería haber estado la citación. Hoy, ustedes recibieron 8 de la mañana, este senador recibió a las 8 de la mañana, hace 2 horas 40 minutos, recibió con celeridad, como bien dijo la senadora López, con mucha celeridad, esta sanción que viene en revisión, porque tuvieron que dar marcha atrás, con algunas de las barbaridades que salieron a la luz, otras todavía no salieron a la luz, pero los trabajadores y trabajadoras lo van a sentir en su cuerpo y ustedes van a ser los responsables. Porque el artículo 103 en su párrafo segundo dice que nosotros tenemos que estar notificados sobre el tema que vamos a discutir. Por supuesto que eso no está cumplido por la citación, además de que, por supuesto, violaron la proporcionalidad para integrar todas las comisiones. Obviamente vienen teniendo una serie de incumplimientos del reglamento que tienen rango constitucional que van a terminar, obviamente, en una judicialización sobre este texto que ustedes van a lograr, por supuesto, porque tienen los números, les sobran los números para aprobarlo. Quizás tengan algunos más para aprobarlo. Pero bueno, lo que estoy segura es que va a terminar en la inconstitucionalidad porque el reglamento tiene rango constitucional y ustedes lo violan sistemáticamente. Y a mí lo que me parece central sobre esto es que no es una vivada. O sea,
Lo que es la degradación institucional, digamos, ¿no? La que están horadando todo el tiempo. Por eso, porque tiene rango constitucional el reglamento. Y eso nos va a dar, obviamente, el argumento para cuestionar judicialmente esta media sanción, que es espantosa, sigue siendo espantosa, aún habiendo eliminado el artículo 44. El senador Recalde hizo una síntesis sobre lo que van a votar seguramente dentro de una semana, pero este proyecto de ley, le quiero decir a los trabajadores y trabajadoras que sigue eliminando las horas extras, no va a haber más horas extras, que sigue, que aumenta la jornada laboral de 8 a 12 horas, que las vacaciones no se van a negociar con el patrón porque no se puede, porque hay una situación de desigualdad y la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no conocen a su patrón. Dejen de mentirle a los trabajadores y trabajadoras. Le armaron la caja Caputo para que haga la campaña Saque de Ahí con la guita de los jubilados. Se la va a chorear. Se la va a chorear. La guita de los jubilados, de los futuros y de los actuales jubilados. ¿Saben por qué está congelado en 70.000 pesos el bono? ¿Y va a seguir congelado? Porque ese fondo lo que va a impedir es que le aumenten a los jubilados. Porque Toto va a hacer plata para pagarle la campaña a Milei. Derogan una serie de estatutos, pero la del periodista es terrible, porque además ustedes que se pasaron años y años armando institutos y no sé qué, y hablando sobre libertad de expresión y no sé cuánto, lo derogan. Lo derogaron. Esto, en este contexto, Presidenta, y con esto termino, mientras nosotros estamos acá, hace 45 minutos, ya cerró una empresa en este país, en esta hora, ya cerró una empresa, porque en la Argentina cierran 31 empresas por día, más de una empresa por hora. Y además, 15 trabajadores y trabajadoras, mientras nosotros discutimos esto, se quedaron sin trabajo. Entre ayer y antes de ayer, entre FATE y Galeno, 1.300 familias se quedaron en la calle. Este es el contexto en el que ustedes van a poner la firma en ese dictamen que usted tan amorosamente me acaba de avisar que pasaron a la firma, de los senadores del oficialismo, ya no se pueden llamar más nada que no sea oficialismo, están todos juntos, de los senadores y senadoras del oficialismo, ya son todos violetas, y después está el peronismo, que cuando volvamos vamos a tener que derogar esto que ustedes van a votar. Gracias, Presidenta. Bueno, muy bien, ahí Juliana Muy Di bien. Tulio, senadora nacional de Unión por la Patria, y Patricia Bullrich, que es la que está presidiendo esta comisión. Habló también Coqui Capitanich hace un ratito, después vamos a ver si podemos retomar esta comunicación. Poneme acá en pantalla, así yo voy viendo si Silvana pudo recuperarse de su voz. La bancamos también porque está en una situación allí complicada. Vamos a... ¿La tenemos a Silvana? Allí, no sé, si ya está muy bien, ahí está, ahí te acabo de ver. Bueno, un poco... Haciendo café. Está muy bien, un poco el discurso de Juliana Di Tulio, bueno, Y no lo pude haciendo escuchar, peronismo, eso ¿no? sí. Porque termina el discurso diciendo que cuando vuelva el peronismo van a tener que derogar todo lo que ha votado, que han votado los violetas, así los define la Sí, a senadora, ver, ¿no? yo lo que creo que en esta cosa está todo lindo, ¿no? Esto de, bueno, ahora cuando vuelva tal va a ser tal cosa. Sí. El problema es lo que se rompe en el medio. Siempre digo, hay que tener conciencia, tanto cuando se vota como cuando se es dirigente, de cuáles son las consecuencias de lo que pasa en el medio, porque está todo muy lindo con esto de, no, bueno, pero si hace las cosas mal, después se va y venimos nosotros y nosotros hacemos las cosas bien, pero en el medio hubo gente que pagó consecuencias de eso que se hizo mal.
En el medio hay gente que van a despedir y que no va a tener la indemnización correcta. En el medio hay gente que no va a tener sus derechos laborales. En el medio hay gente que va a permitirle, digo, yo te adelanto algo, hay grandes empresas que están empezando ya a mandar telegramas o avisos de que hay trabajadores con 20, 25 años de antigüedad que se van a quedar sin trabajo en las próximas semanas. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque justamente quiere aprovechar este momento donde va a quedar la posibilidad de aplicar esta ley más benigna para poder sacarse de encima gente con muchos años de antigüedad, que la indemnización le va a salir mucho más barata, para contratar después, en el mejor de los casos, gente con menos experiencia, que entre con 0 años de antigüedad, obviamente, que va a poder negociar otro salario con otras particularidades y que además cuando eventualmente se lo quiera sacar de encima también le va a salir más barato. Entonces vamos a empezar a ver grandes empresas, te estoy hablando de grandes empresas, de empresas monopólicas en algunos casos, que van a empezar a despedir gente porque ya están haciendo los preavisos. O sea, no es que lo estoy inventando, digo, no quiero decirlo públicamente ahora porque es una situación que me enteré por cercanía de gente que conozco, que todavía me pidieron guardar reserva, pero que ya le avisaron que en abril se queda sin trabajo. Personas con 25 años de antigüedad en una gran empresa, pero gran empresa del sector alimenticio. No está yendo a pérdida esa empresa. Simplemente se está sacando gente de encima con muchos años de antigüedad. Entonces, todo muy lindo con esto de, bueno, después cuando volvamos, derogamos, sí, bueno, pero en el medio pasaron cosas. En el medio hay gente que va a pagar consecuencias. En el medio hay gente que va a ser echada o ser tomada con otras características, con otros sueldos, con otros derechos que antes tenía y ahora no va a tener. A ver, ¿esto quiere decir que no se puede tocar nunca una ley laboral? No, sí, obvio que se tiene que tocar, porque hay que modernizarlo, porque hay que realmente modernizarlo, no flexibilizarlo. Hay que ayornarse al siglo XXI, a las distintas modalidades de trabajo, a lo que hoy es digamos, la dinámica de los puestos de trabajo, de las empresas, incluso de la gente que ya no le importa tanto la presencialidad, si es que son tareas que pueden hacer home office y cumplirlas perfectamente, que hay obviamente situaciones que no existían hace 20 años, que hay trabajos que no existían hace 20 años, que hay trabajos que se reemplazan porque hoy tenés la IA y tenés los bots y entonces ya no tenés por ahí la gente que antes atendía un teléfono, pero a su vez tenés que tener presente que también corres el riesgo de que se pierdan oficios, como se perdieron en los 90, cuando empezamos a tener el todo por 2 pesos, y después hay que recuperar esos oficios. Hay pymes que le cuesta mucho volver a tener un obrero calificado. Bueno, digo, el 75% del empleo en la Argentina lo dan las pymes, no las dan las grandes empresas. Que no están en crisis. Digo, ¿no? Que están sumergidas en una crisis que es realmente absolutamente. Increíble. Las pymes son las que más crisis tienen, porque son las que más se le hace... A ver, son las que menos opciones tienen para ir a buscar crédito afuera, son las que más más caro pagan las cosas, son las que tienen menos poder de negociación para con sus propios proveedores, porque obviamente el volumen que manejan de las cosas que encargan son más chicas de lo que puede tener una empresa grande. Tienen muchas desventajas, pero a su vez son familia, sus trabajadores son parte de la familia, conocen si nació el pibe, no nació, si se casó, si le pasó tal cosa, son a lo mejor entre 3, 10, 15, 20, 50 empleados, pero que los conocen a todos, que el dueño quizás es hijo o nieto del que lo fundó y a la mañana corría para los bancos y después hacía tal cosa y a la tarde se sentaba en la presa y si tenía tiempo se fijaba cómo hacer un papel. Entonces, las pymes son las que sostienen la economía grande del país en términos industriales. Y lo que estamos ahora viendo es que con todo esto que tiene que ver con la apertura indiscriminada de importaciones, obviamente mucha gente que se queda sin trabajo, como lo vimos en FATE. FATE es el mejor ejemplo, una empresa que tenía 80 años, una empresa emblemática, una empresa que el nombre FATE estaba como publicidad principal de las camisetas de Boca y de River en algún momento de la historia, ¿no? Estamos hablando de una empresa
con mucha historia en la Argentina y que cierra su puerta porque simplemente deja de producir, porque le es caro producir en la Argentina, porque le sirve más importar ahora, en tal caso, neumáticos que producen en otro lado. Y no es solamente, digo, porque cuando hablamos de los 920 empleados que se quedan sin trabajo en FATE, estamos hablando de el trabajo de los trabajadores directos de FATE, pero a su vez FATE tenía una cadena de proveedores de los insumos para fabricar los neumáticos que fabricaban y de mantener activa su planta de producción. Bueno, toda esa cadena que son trabajos indirectos, digo, también se rompe, también se resiente. Por eso vemos cada vez más gente sin trabajo. Vamos camino a ver lo mismo que veíamos a finales de los 90, con la diferencia, insisto, que me parece que antes había más registro de, bueno, la gestión tiene la culpa o el modelo tiene la culpa y esto se cambia con política. Digo, hoy hay tanto desprestigio de los sindicatos, tanto desprestigio de la política, tanto desconocimiento de qué es lo que se está tratando, que bueno, yo no noto que la sociedad termine de asignar responsabilidades, ¿no? Es como, bueno, pero quedó instalado el relato de íbamos hacia un 15.000% de inflación y entonces creen que está bien que hoy estemos como estamos porque era culpa de lo anterior y no de este modelo, que si ahora se reforma todo y bueno, es necesario porque así va a haber trabajo, es decir, no hay una sola, no hay nada que indique que estamos con un problema de recesión o con un problema de bajo empleo porque la ley laboral anterior fuese mala. Había que modificarlo, probablemente un montón de cosas. Ahora, eso no le impidió, cuando hubo recuperación en la Argentina económica real y hubo crecimiento, no le impidió a la Argentina que los empresarios tomaran más trabajadores. Vos le preguntas a cualquier gran empresario si estaba esperando esta ley para tomar más trabajadores, dice que no, pero sí la estaba esperando para despedir. Para echar, claro. Esa es la diferencia. Y es terrible, ¿no? Digo, claro que es terrible. Es terrible que tengamos que soportar una manada de trolls que estén celebrando, festejando, diciendo que estamos entrando al nuevo mundo, al mundo que, bueno, hace, ¿cómo es que la palabra que usa? Más dinámico. ¿No? El ámbito laboral, más dinamismo para rajar gente, por supuesto. Yo leía recién, Silvana, algunas... Sí, para que tengas menos estabilidad, pero claro. a ver, yo quiero ser justa con esto. Yo no digo con esto que no estemos en un momento, y creo que lo hemos hablado con vos varias veces, o lo he planteado por lo menos en agenda de trabajo, digo, estamos en un momento donde claramente hay más dinamismo. ¿Por qué? Porque el propio pibe que empieza a laburar no se imagina que entrando a este trabajo y quedándose 30 años en este trabajo, como pasaba con nuestros abuelos, que ya está, entré a Loma Negra, listo, me jubilo en Loma Negra, entré a los ferrocarriles, me jubilo en los ferrocarriles, entré a un banco, me jubilo en el banco. Había otra concepción de lo que iba a ser su vida laboral durante todo el tiempo que perdurase su capacidad de trabajo. Hoy los pibes no lo tienen y yo lo celebro que no lo tengan. Me parece excelente que no quieran trabajar 30 años en el mismo lugar, ni siquiera quizás en el mismo rubro, que todo el tiempo estén pensando en cuál va a ser el próximo cambio, que no estén pensando en la casa propia, que crean que es mejor alquilar y viajar, digo, o tener un teletrabajo conectados desde la playa. Los aplaudo, me parece fantástico. Pero eso no quiere decir que haya que quitar derechos laborales, que cambie la dinámica del trabajo, que cambie que quizás el propio trabajador no quiera quedarse 30 años, quiera estar 2 años en esta empresa y después buscar oportunidades en esta otra porque se aburrió, porque quiere crecer o lo que sea. Está buenísimo. Que negocie su salida y que consiga trabajo en otro lugar. Está genial. Pero acá no estamos pensando en eso. Y no estamos cambiando nada que le facilite la vida al trabajador. Estamos cambiando lo que le facilita la posibilidad al empleador de echar gente o de pagarle menos. Porque vos hoy podés tener 5 colaboradores que no son tu responsabilidad como trabajadores porque van a ser monotributistas. Claro. Podés tener gente en negro que si te descubren, que si te denuncian, a lo sumo te pueden llegar a obligar a que la pongas en blanco y vas a pagar a partir de ese momento. No hay más retroactivo.
no hay más, bueno, vas con gente que demuestre que vos trabajabas o tenés posibilidades de demostrar que vos trabajaste ahí en negro durante 3 años y podés exigirles si te echan que te indemnicen en función del tiempo real que trabajaste. No, no tenés más esa posibilidad. Es decir, acá lo único, cuando vos ves la ley, digo, no ves un solo artículo, pero ni uno, ni uno que sea a favor del trabajador. Claro. Entonces, ahí es donde hay que preguntarse, che, entonces, ¿qué clase de ley laboral es? Porque si no hay ni un artículo que sea a favor del trabajador en la reforma, ni uno, claramente que entonces no es una modernización, es una flexibilización. Por eso digo, pongamos las cosas por su nombre. Claro. Porque modernización es si vos decís, mira, che, a ver, siglo XXI, cambiaron las cosas, hablemos de el teletrabajo, hablemos de los servicios, hablemos de que vos puedas trabajar acá y cobrar en dólares porque trabajás desde acá hacia afuera o viceversa, o que te puedes ir afuera y cobras de acá. Digo, hablemos de facilitar ese tipo de cosas, que era lo que seguramente había que pensar en una nueva ley laboral. Esto es flexibilizar, esto es darle la posibilidad al empresario para que eche gente o para que contrate gente más barato, para Claro. que tenga menos cargas, para que si quiere indemnizar, o sea, si quiere echar a alguien, la indemnización la pague el Estado, desfinanciando la ANSES, desfinanciando las jubilaciones. A Pero ver, no, quizás la gente no tiene muy en claro qué significa, No. bueno, de financiar la ANSES. Están exagerando. La señora de la televisión, la colorada de la televisión está diciendo algo exagerado, porque el ANSES no se va a desfinanciar. bueno, está bien. El tiempo dirá quién tenía razón. Si la colorada exagerado, ¿no? Yo le digo, no está más colorada, ¿no? Ahora que la veo, después Sí, estoy. Lo que pasa es que justo hice el color ayer y Ah, hasta que pasa con un par de lavados, después se vuelve. está bien. Bueno, ahí hay una cuestión concreta de, no sé, digo, esperar. Digo, ¿qué piensa Sí, la gente? pero ¿Qué claro que piensa sí, la es gente? lo Hay que esperar, nos bancamos 70 años de peronismo con gente que se ha jubilado con la moratoria y que incluso cobrando la jubilación de la moratoria, pagando la critica cuota. la moratoria. ¿Eh? Sí, incluso cobrando la jubilación Claro. gracias a la moratoria, critica la moratoria y te dice, no, bueno, pero yo tenía aportes. Bueno, pero no te alcanzaban. O sea, hoy si no te alcanzan, no te No jubilás. tenés jubilación. Exacto. Vas a la PUAM. Antes, es cierto, por ahí tenías 20 años de aporte, no tenías 30, pero compraste esos 10 años y pudiste jubilarte con una jubilación plena. Hoy la persona que no llega a esos aportes Sí. va a la PUAM, que es o sea, si la jubilación es baja, imagínate el 80% de la jubilación. Sí, sí, sí. Que, Sí, claro. que además también es lo que nos va a pasar a un montón de monotributistas. Porque también digo, esta cosa venerada de, no, bueno, pero ahora podés ser monotributista y está todo bien. Sí, sí, todos los monotributistas, así facturásemos para la categoría más alta, vamos a jubilarnos con la jubilación más baja. Que eso también es una arbitrariedad, es algo que nunca se corrigió, ¿no? Esto de, che, permitime aportar más para que el día de mañana yo pueda tener una jubilación más alta. No, todos los que somos monotributistas sabemos que vamos directo a la jubilación más baja, que eso también está mal. Por eso digo, ¿había cosas para modificar? Claro que hay cosas para modificar. Esa es una de ellas. Que hace 10 años que vengo diciendo, che, dentro de 20 años, todos los que hoy somos profesionales y estamos contratados en un montón de lugares o facturamos como servicio, ojo, porque vamos a ser muchos más los que tengamos la mínima por ser profesionales y ser monotributistas, que aquellos que tengan la suerte de tener una jubilación un poquito más acomodada. Entonces, digo, ¿había cosas para modificar? Sí, claro, pero esas en favor del trabajador, no estas otras, todas en favor de las empresas. Que además, insisto, si vos me dijeras, bueno, está bien, pero mira, hacemos este sacrificio, uno más de lo que nos pidieron. Pero con esto el país se pone en marcha, vamos a producir, se reactiva, tenemos mercado interno. Bueno, no va a suceder. Lamento decírselos, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no va a suceder. Yo esta película ya la vi, ya la viví, tengo 55 años y esto es cíclico. Esto no va a mejorar la actividad económica. Si tenemos superávit, si tuvimos superávit y si tenemos una balanza comercial favorable,
al cierre del 2024 no es por el mercado interno, no es por la producción, es por el agro y los combustibles, que lo tenemos también porque el año anterior había habido sequía, entonces este año mejoró el rinde del agro respecto del año anterior con la sequía, y el tema de los combustibles porque pudimos dejar de importar combustibles a partir de Vaca Muerta y del gasoducto Néstor Kirchner, pudimos dejar de gastar plata que gastábamos comprando combustible afuera e incluso pudimos exportar nuestro combustible. Por eso tenemos una balanza comercial favorable por minería, agro e hidrocombustibles. Eso es lo único que hace que digas, che, exportamos más de lo que importamos. Todo lo demás que tiene que ver con la producción, con la industrialización, con el mercado interno, está todo roto, muchachos. Está todo roto. Todo en recesión. Adentro estamos en recesión. Y no despega. Y no va a despegar porque hayan modificado esto. O sea, nos vendieron el RIGI como que venían las grandes inversiones del mundo a poblar la Argentina con capitales. No hay una todavía. Nada. No hay nada. Se cayó hasta la que iban a hacer con YPF, que tanto se pelearon entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Y Río Negro, y también se cayó. O sea, no la hicieron. No hubo una sola inversión real. Lo que sí hubo fueron algunas trampitas de la misma empresa que ya tenía una cosa, dio de baja eso para abrir otra como que era una nueva inversión, entonces tener exenciones impositivas que antes no tenía. Pero reales, inversiones reales, que vos digas, che, bueno, a partir de esto vino tal y se puso y ahora tenemos tal cosa, no existió. No existió. No va a existir que con esta flexibilización mejoren los puestos de trabajo tampoco. Qué bárbaro. Yo te voy a dejar porque sé que estás tratando de curar esa garganta. Yo tengo que hacer un corte, 2 cortes. Vos me dirás si querés que sigamos, que volvamos el lunes cuando ya esté un poco más tranquilo todo. No más tranquilo no va a estar, por lo menos un poco más despejado con lo que está pasando ahora en la Comisión de Presupuesto y Trabajo de la Cámara de Senadores. Hay mucha información. Si querés, hacemos el corte y volvemos un ratito. Vamos a ver si conectamos con Mercedes Cabezas, que es secretaria de Junta de ATE. Yo te diría que hables con los que saben y conmigo hablas la semana que viene. No se haga. Te vemos. Está muy bien. No, bueno, pero hablar con los protagonistas. Sí, yo opino nomás. Sirvió mucho esta aclaratoria, así que el lunes vamos a estar nuevamente, o martes, conectados para tener un poco más de claridad. Varela. Dale, abrazo grande a todos por ahí. Que ande muy bien. ¿Cuándo? Pará, ¿se cortó ya? Bueno, no, a ver, ¿qué me dijiste que no te escuché? Digo, abrazo grande a todos por ahí. Pensé que dijo, ya nos vamos a ver por ahí. No, no, abrazo grande a todos por ahí. Que ande bien. Un beso enorme. Silvana Varela, nuestra columnista experta en todo. Es todóloga, como siempre yo digo, pero todóloga con la posta. Veremos y ojalá, lo deseo con todo el corazón, se equivoque en algo de lo que dijo. Hoy por hoy el panorama es absolutamente desolador.